Hola a todos, bienvenidos a un nuevo día, a un nuevo video en mi canal. Yo soy Aya Cipriano y en esta oportunidad, en este video, les quiero hablar sobre cómo es emigrar como profesional. Muchísimas veces me preguntan, es incontable la cantidad de veces que me preguntan, quiero emigrar, quiero llegar a España, quiero ir a Portugal, quiero ir a Alemania, pero no quiero hacer trabajos no calificados. Quiero emigrar como profesional, con mi profesión, con mi título, cómo puedo hacer, qué tengo que tener en cuenta. Así que me pareció súper importante poder hacerles este video y compartirles ciertos tips o consejos o sugerencias a la hora de buscar un trabajo como profesional calificado y poder emigrar como trabajador calificado. Así que ahora sí, vamos a empezar con este video. Como les decía, bueno, es muchísima la cantidad de gente que me pregunta cómo puedo hacer para emigrar como trabajador calificado, como profesional. ¿Cuáles son las cosas que tengo que tener en cuenta? Ya sea que querés emigrar como trabajador calificado, pero también vamos a hablar de aquellas personas que por ahí no tienen un título, un máster, un doctorado, pero tienen una profesión y quieren emigrar con esa profesión, ya sea que tengan un título universitario, ya sea que tengan un certificado. Vamos a hablar un poquito de eso y algunos consejos para a la hora de emigrar, a la hora de planificar, cuáles son las cosas que tienen que tener en consideración. El primer punto que van a tener que analizar, pensar, planificar es a dónde pueden emigrar. Sobre todo, a ver, si tienen ciudadanía europea, pueden optar por cualquier país, por ejemplo, de la Comunidad Europea. Pueden elegir cualquier país. Y los trámites van a ser mucho más simples, mucho más rápidos. Ahora, si no tienen ciudadanía europea, el primer punto que van a tener que pensar es a dónde puedo emigrar, qué tipo de visado necesito, qué tipo de visado puedo aplicar, porque recordemos, esto es muy importante de destacar, que con una visa de turista no se puede trabajar. La visa de turista o la visa Schengen, para quienes la necesitan, es únicamente para ir de turista, para ir de viaje de placer o si tienen que hacer un viaje de negocios, pero no para ir a trabajar. Así que esto es muy importante de considerar. Primero, el primer paso de todos es pensar qué visa necesito, qué visa puedo solicitar, cómo puedo hacer para emigrar de manera legal y una vez en el país, en el destino, poder trabajar, porque con la visa de turista no se puede. Segunda cuestión que me preguntan muchísimo es, ¿necesito llevar mi título para trabajar de mi profesión? ¿Necesito el título? ¿Necesito presentarlo? ¿Qué tengo que hacer con el título? Bueno, a ver, vamos a empezar por decir, va a depender de la profesión que tengan y de qué es lo que van a hacer. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Si ustedes tienen una profesión ya sea de plomero, de electricista, de carpintero, o quieren trabajar en algo relacionado con turismo, por ejemplo, trabajar en un hotel o trabajar en la parte de recepción o trabajar en un restaurante, o ya sea como mozo o ya sea que ustedes tienen una carrera de chef. O quieren trabajar como, por ejemplo, diseñador web o programador, son programadores de Java o trabajan en marketing y comunicación. Bueno, para todas esas profesiones no les van a pedir el título. Ustedes pueden trabajar de marketing, de comunicación, pueden trabajar en un hotel en la parte de recepción, pueden trabajar en un restaurante, pueden ser chef o no les van a pedir título para todas esas profesiones. Si lo tienen, mejor. Lo más importante para todas estas profesiones es que ustedes puedan demostrar más que nada experiencia. Ahora vamos a hablar un poquito de esas cosas. Por otro lado, si ustedes son, por ejemplo, arquitectos, pero van a trabajar dibujando planos, o son, por ejemplo, managers en hotelería, manager in hospitality, pero no van a aplicar un puesto de manager porque todavía no conocen el mercado, no conocen el país, quieren empezar un poquito más de abajo, no tienen muy bien el idioma o lo que sea y quieren empezar un poquito más de abajo. Son, por ejemplo,
no sé, son diseñadores webs y quieren trabajar en algo relacionado con eso, pero no tienen nada que firmar, no tienen grandes responsabilidades en cuanto a proyectos y demás, no van a necesitar el título. Ahora, por el otro lado, si ustedes son sobre todo profesionales de la salud, eso es muy importante porque profesionales de la salud, médicos, cirujanos, psicólogos, anestesistas, sí les van a pedir un título. Si son contadores, sí les van a pedir un título. Si son ingenieros industriales, ingenieros civiles, por ejemplo, y tienen que firmar grandes proyectos, o son arquitectos y están a cargo de una obra. No si son arquitectos y están en cuanto al diseño o en cuanto a los planos, al dibujo de planos o lo que sea, pero si ustedes realmente tienen que firmar y están como director del proyecto y están a cargo y tienen esa responsabilidad, o ya sea que son abogados, ahí sí van a necesitar tener el título. Para todas esas cosas que realmente van a tener una responsabilidad muy grande, sí van a necesitar emigrar con el título y poder presentarlo, poder mostrar, porque lo más común, lo más normal es que se los pidan. Ahora, tengan en cuenta también que a la hora de presentar el título, para muchas carreras van a tener que hacer homologación de título o convalidación de título. Así que esto es muy importante que averigüen. ¿Dónde pueden averiguar estas cosas? En el consulado del país al que van a emigrar o en el Ministerio de Educación. Esto también para que lo tengan en cuenta porque todos estos trámites forman parte de la planificación a la hora de emigrar, sobre todo porque llevan mucho tiempo. No se homologan ni se convalidan los títulos de un día para el otro. A veces incluso convalidar el título significa que tengan que cursar algunas carreras extras, significa que tengan que dar exámenes de idioma, significa que tengan que hacer algunas prácticas o que tengan que dar algún examen práctico. Entonces, todo esto lleva tiempo. Por otro lado, tienen que tener en consideración que hay algunas carreras en Europa que se llaman carreras reguladas. Básicamente para esas carreras, para esas profesiones que entran abogacía, contadores, van a necesitar con mucha seguridad dar materias extras. Porque, por ejemplo, no es lo mismo el sistema impositivo de un país al otro, no son las mismas las leyes. Ustedes cuando estudian abogacía en Argentina van a estudiar las leyes o el Código Civil de Argentina. Ustedes cuando estudian abogacía en Colombia, en México, van a estudiar las leyes de esos países. Y es muy distinto a las leyes en Europa, que además muchas cosas forman parte de la comunidad europea. Entonces sí va a ser muy normal que les hagan convalidar y además dar una serie de exámenes. Ahora, independientemente de si necesitan el título o no necesitan el título, o si tienen que convalidar o no, o tienen que homologar, ¿qué otras cosas son súper importantes? Punto número 1, armar un buen currículum, un buen CV. Y lo más recomendado es, si lo pueden armar en el idioma local del país al que van a emigrar, mejor. Mínimamente que el currículum esté en inglés. Esto es muy importante porque van a poder aplicar de esta manera no solo a las empresas del país, sino que además van a poder aplicar a empresas internacionales. Entonces, inglés ante todo. Segundo, ármense una buena carta con una carta de motivación y una buena carta de recomendación de antiguos o anteriores empleadores. Esto también es muy importante. Otro tema súper importante es que a todas las empresas en Europa les importa, les sirven y es válida la experiencia que tengan ustedes en el país de origen, pero es mucho más importante, y esto lo recalqué muchas veces en mis videos, es mucho más importante la experiencia acá, en el país, en Europa y en el país al que estás aplicando. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que es sumamente importante. Por ejemplo, si ustedes son arquitectos y van a aplicar a un estudio de arquitectura, es muy importante que en lugar de al primer trabajo al que aplican, en lugar de estar pensando los beneficios económicos que les da, el salario, que las vacaciones, que, bueno,
tómenlo como sea, pero tómenlo porque están haciendo un trabajo que es de lo suyo y eso les va a sumar mucho más experiencia al currículum, experiencia local, experiencia en el país, para que luego al momento de buscar un segundo trabajo, una segunda oferta laboral, ya van a tener experiencia en el país al que aplicaron. Entonces eso suma mucho más y por otro lado van a tener una referencia, una recomendación de un empleador local. Porque ¿qué pasa? Es muy normal que cuando tus recomendaciones son empleadores de tu país de origen o de otros países, es muy raro que llamen para pedir recomendación tuya. Es muy raro que llamen a Argentina, que llamen a México, que llamen a Colombia. En cambio, si la recomendación es local, no solo que van a llamar, sino que es muy probable que en el entorno se conozcan y se sepa. Entonces eso, si son buenos empleados y si trabajan bien y hicieron un buen aporte para la empresa y demás, y la empresa se quedó con una buena idea de ustedes, les va a sumar muchísimo. Así que siempre el primer trabajo, no le busquen tanto el pelo al huevo, traten de tomarlo porque les va a dar mucha experiencia en el país. Y por último, como última recomendación, es muy importante que tengan un buen conocimiento del inglés al menos. ¿Podés emigrar como profesional a otro país sin hablar el inglés? Sí podés y conozco muchísima gente. Ahora, ten en cuenta a qué país vas a emigrar. Porque, por ejemplo, si emigras a Holanda, Países Bajos, emigras a Bélgica, emigras a Alemania, emigras a un país nórdico, no te va a sumar mucho que únicamente hables español. A ver, hay trabajos, por ejemplo, aquellos trabajos que están más relacionados con la ciencia o trabajos que tenés que hacer algo muy manual y lo haces vos solo y no necesitas de la comunicación, de la conversación. Trabajás, por ejemplo, con estadísticas o en el diseño de webs y demás. Por ahí no necesitas tanto la comunicación. Sí la vas a necesitar para el momento en que hagas la entrevista laboral. Y eso es lo que básicamente va a definir que quede seleccionado o no quede seleccionado. Entonces yo siempre recomiendo una buena base de inglés. Ahora, hay trabajos, hay profesiones que sí vas a necesitar una comunicación fluida de inglés porque vas a estar básicamente trabajando y teniendo que comunicarte. Entonces mi recomendación es, si pueden, para aplicar, para apostar por un puesto laboral como profesional, si pueden hablar un inglés comunicacional, mucho mejor. No van a tener que presentar ningún título o certificado de haber estudiado inglés o qué nivel de inglés tienen. No, pero mínimo poder comunicarse, poder pasar la entrevista y poder comunicarse en la empresa, eso les va a sumar muchísimo. Yo recuerdo el último trabajo que tuve como reclutador en una empresa muy local, una empresa neerlandesa. Había mucha gente que quedaba fuera del puesto en la oficina como reclutador, no en los puestos para los que nosotros reclutábamos, sino más bien como colega, compañero mío, que no quedaban pese a tener muy buena experiencia por no hablar inglés. Básicamente porque la única que hablaba español en la empresa era yo, pero los managers obviamente hablan inglés. Todo el resto de los compañeros hablan inglés, las reuniones y las capacitaciones son en inglés y mucha gente quedó fuera de ese puesto pese a tener excelente experiencia por no poder comunicarse con los propios compañeros de la oficina. Así que eso para que lo tengan en cuenta. Y por último, otra de las preguntas que me hacen muchísimo es ¿dónde puedo buscar ofertas laborales como profesional? ¿Dónde puedo aplicar? Bueno, la más importante es LinkedIn. Se las voy a dejar todas abajo igualmente, pero la más importante es LinkedIn. Así que ármense un buen perfil, una buena cuenta, suban toda la experiencia que tienen ahí. Pongan incluso si tienen compañeros, ex compañeros, ex jefes, si les pueden dejar una recomendación, escribir una especie de una pequeña review de ustedes, de cómo fueron como empleados, como compañeros, todo eso suma muchísimo. Si tienen certificados, capacitaciones, cursos que hayan hecho, pónganlos también. La plataforma número 1 para buscar empleo como profesional es LinkedIn. Después hay otras y estas van a depender más que nada de cada país al que apliquen, ya sea Domestika, Jobble, Indeed, Busco Jobs, bueno, hay un montón,
Hay un montón de plataformas distintas, cada país tiene las suyas, pero las más importantes son LinkedIn e Indeed. Así que es muy importante que tengan muy buenos perfiles en ambas cuentas. Así que hasta acá con el video, fue algo que me preguntaron un montón, así que espero que les haya gustado, denle like si les gustó, suscríbanse si todavía no lo hicieron y ahora sí nos vemos en el próximo video.